La ambulancia atraviesa la madrugada con sirenas que desgarran el silencio del barrio. Adentro, un hombre de 67 años yace inmóvil en la camilla, los ojos entreabiertos mirando hacia ninguna parte, la boca torcida en un gesto que no es suyo. Una paramédica le sostiene la mano, tomándole el pulso mientras susurra números a su compañero. Al fondo del vehículo, apretada contra la pared metálica, una mujer de 40 años tiembla con los brazos cruzados sobre el pecho, la mirada fija en ese rostro que ya no reconoce del todo. Es su padre. Hace apenas 6 horas, él intentó decirle algo mientras ella preparaba café, pero las palabras se enredaron en su lengua como hilos rotos. Ella le dijo que descansara, que dejara de dramatizar. Ahora, mientras la ambulancia dobla en una esquina y la luz roja del monitor parpadea con insistencia, ella se pregunta si alguna vez volverá a escuchar su voz. 3 meses antes, don Julián todavía era el hombre que todos conocían. El vecino que barría la vereda cada mañana antes del amanecer, el abuelo que contaba historias interminables en las reuniones familiares, el esposo que despertaba temprano para preparar el desayuno sin hacer ruido. Su rutina era un reloj preciso: levantarse a las 5:30, caminar hasta la panadería de la esquina, regresar con el pan caliente envuelto en papel marrón, sentarse en la mesa de la cocina mientras el sol empezaba a entrar por la ventana. La casa olía a café recién hecho y a mantequilla derretida. Su esposa, Carmen, lo escuchaba hablar sobre el clima, los vecinos, los noticieros que veía religiosamente cada noche. Todo era familiar, previsible, seguro. Pero algo había comenzado a cambiar. Primero fue una molestia leve en el costado izquierdo, una punzada que aparecía al caminar y desaparecía al sentarse. Don Julián la mencionó una tarde de pasada mientras comían. «Me duele aquí», dijo, tocándose las costillas con 2 dedos. Carmen apenas levantó la vista del plato. «Es la edad, Julián. Ya no somos jóvenes». Él asintió porque eso tenía sentido. 70 años no se llevan sin achaques. Decidió ignorarlo. Pero el dolor no se fue. Se quedó agazapado en algún lugar profundo de su cuerpo, esperando. A veces lo despertaba en mitad de la noche, una sensación sorda que le quitaba el aire por unos segundos. Se levantaba, caminaba hasta la cocina, bebía un vaso de agua tibia y volvía a la cama sin encender la luz. Carmen nunca se despertaba. La casa permanecía en silencio. Pasaron las semanas y el dolor se volvió compañía constante. Don Julián empezó a caminar más despacio, a sentarse con cuidado, a evitar ciertos movimientos que lo hacían jadear. Un día, su nieto de 12 años le preguntó por qué ya no jugaba fútbol con él en el patio. «Estoy cansado, mijo», respondió revolviéndole el cabello. El niño se encogió de hombros y volvió corriendo hacia sus amigos. Don Julián se quedó parado en el umbral de la puerta, mirando cómo el balón rebotaba contra la pared, sintiéndose de pronto muy viejo y muy solo. En casa, las quejas se volvieron rutina. «Me duele», decía durante el almuerzo. «Qué raro», respondía su hija mayor sin levantar la vista del celular. «Ayer dormí mal», comentaba por la mañana. «Todos dormimos mal, papá», contestaba su hijo menor desde la sala, con los ojos puestos en la televisión. Las palabras flotaban en el aire unos segundos y luego se desvanecían, tragadas por el ruido de la casa. El televisor encendido a todo volumen, los niños gritando, las puertas que se cerraban de golpe. La voz de don Julián, que alguna vez había llenado habitaciones enteras, ahora era un murmullo que nadie escuchaba. Una tarde, mientras limpiaba el jardín, sintió que algo se rompía dentro de él. No fue un dolor agudo, sino una sensación extraña, como si algo importante se hubiera desconectado. Se apoyó contra el tronco del árbol de mango, respirando hondo, esperando que pasara. No pasó. Se sentó en el suelo, las manos temblando, la frente perlada de sudor frío. Desde la ventana de la cocina, Carmen lo vio y gritó: «¡Julián, no te manches el pantalón!». Él levantó la mano en señal de que había escuchado. Se puso de pie con esfuerzo y entró a la casa. Nadie preguntó si estaba bien. Esa noche, guardado en el cajón de su mesita de noche, don Julián sacó una receta médica que le habían dado hacía 2 meses. El doctor del centro de salud le había dicho que necesitaba exámenes, que ese dolor podía ser algo serio. «Vuelva la próxima semana con los resultados», le había ordenado. Don Julián dobló la receta con cuidado y la metió de nuevo en el cajón. No había vuelto. No quería molestar a nadie pidiéndoles que lo llevaran,
Todos estaban ocupados. Siempre estaban ocupados. Y así, mientras la familia seguía con sus rutinas, desayunos apresurados, trabajos interminables, tareas escolares, discusiones sobre facturas, el cuerpo de don Julián comenzaba a apagarse en silencio, una luz que se desvanecía sin que nadie notara la oscuridad que se acercaba. El dolor se volvió constante, un compañero silencioso que lo seguía a todas partes. Don Julián dejó de caminar hasta la panadería. Ahora enviaba a su nieto con unas monedas en la mano. Dejó de barrer la vereda. La escoba permanecía apoyada contra la pared del patio, olvidada. Dejó de participar en las conversaciones familiares. Se sentaba en su silla de siempre, pero ya no hablaba. Solo escuchaba a medias, los ojos perdidos en algún punto invisible del techo. «Papá, ¿estás bien?», le preguntó su hija una mañana al verlo sentado en la cocina, inmóvil, con el café frío entre las manos. Él levantó la vista e intentó sonreír. «Sí, solo cansado». Ella asintió. Tomó su bolso del respaldo de la silla y salió corriendo hacia el trabajo. La puerta se cerró con un golpe seco. Don Julián se quedó mirando la taza, preguntándose por qué ya no tenía ganas de beber. Los días comenzaron a fundirse uno con otro. Don Julián perdió la noción del tiempo. ¿Era martes o viernes? ¿Había almorzado o solo lo había soñado? El cansancio era tan profundo que a veces se quedaba dormido en medio de una conversación, la cabeza cayendo hacia adelante, la respiración irregular. «Siempre está durmiendo», comentó su nieto con fastidio, molesto porque el abuelo ya no le prestaba atención. «Déjalo. Es un anciano», respondió su madre, sin levantar la vista del celular. Una noche don Julián se despertó empapado en sudor, el corazón latiendo con fuerza contra las costillas. El dolor en el costado se había expandido, ahora abarcaba todo el torso, una presión constante que le dificultaba respirar. Se sentó en la cama, las manos aferrando las sábanas, intentando calmarse. Carmen dormía a su lado, la espalda hacia él, la respiración lenta y pareja. Él estiró la mano para tocarle el hombro, pero se detuvo a medio camino. No quería despertarla, no quería molestar. Volvió a acostarse y cerró los ojos, rogando que el amanecer llegara pronto, pero el amanecer no trajo alivio. Al contrario, cada día que pasaba, el cuerpo de don Julián se sentía más pesado, más ajeno. Comenzó a tener problemas para levantarse de la cama. Las piernas no respondían como antes. Se doblaban en ángulos extraños, lo obligaban a apoyarse en los muebles para no caer. Una mañana, mientras intentaba caminar hasta el baño, tropezó con la alfombra y cayó de rodillas. El golpe resonó en toda la casa. Nadie vino. Tardó 10 minutos en ponerse de pie, jadeando, las manos temblorosas, la vergüenza ardiendo en su pecho. Empezó a evitar salir de su habitación. Era más fácil quedarse ahí, en la penumbra, rodeado del olor a ropa vieja y medicamentos olvidados. Desde la cama escuchaba los sonidos de la casa, los gritos de los niños, la televisión a todo volumen, las discusiones entre su hija y su yerno. El mundo seguía girando allá afuera, pero él ya no formaba parte de él. Una tarde, mientras revisaba los cajones de su cómoda, encontró una carta que había empezado a escribir meses atrás. Estaba dirigida a su hijo menor, el que vivía en otra ciudad y solo llamaba en Navidad. La carta decía cosas simples. «Te extraño. Quisiera verte más seguido. Recuerdo cuando eras niño y jugábamos en el parque». Don Julián la leyó 3 veces, con los ojos llorosos, y luego la dobló con cuidado. Nunca la había enviado. No sabía por qué. Tal vez porque temía que su hijo no respondiera. Tal vez porque ya no sabía cómo pedir lo que necesitaba. El aislamiento se volvió insoportable. Don Julián comenzó a hablar consigo mismo, largas conversaciones en voz baja mientras miraba por la ventana. Hablaba sobre el pasado, sobre los días en que trabajaba en la fábrica, sobre las tardes en que llevaba a sus hijos al río. Hablaba sobre Carmen, sobre cómo solía mirarla mientras cocinaba y pensar que era la mujer más hermosa del mundo. Hablaba sobre el dolor, sobre el miedo que lo mantenía despierto cada noche, sobre la certeza creciente de que algo estaba terriblemente mal. Pero cuando intentaba hablar con los demás, las palabras ya no salían con claridad. Se enredaban en su lengua, se perdían antes de llegar a sus labios. «Necesito... el doctor», intentó decirle a Carmen una mañana.
Ella estaba apurada, buscando las llaves del auto, el bolso colgado del hombro. Luego hablamos, Julián. Voy tarde. Y se fue. Don Julián se quedó parado en el pasillo, mirando la puerta cerrada, sintiendo cómo algo se rompía dentro de él. No era el dolor físico esta vez. Era algo peor, la comprensión de que, sin importar cuánto lo intentara, su voz ya no alcanzaba a nadie. Era un fantasma en su propia casa, invisible, inaudible, olvidado, esa noche. Mientras la familia cenaba en la sala con los platos sobre las piernas y la televisión encendida, don Julián se sentó en la mesa de la cocina, solo, con un vaso de agua que no había tocado. Desde donde estaba podía verlos reír, hablar, vivir, pero él ya no estaba ahí, no realmente. Y lo más aterrador de todo era que nadie parecía haberlo notado. Fue un martes por la mañana cuando todo cambió. Don Julián se despertó con una sensación extraña en la boca, como si la lengua le pesara demasiado. Intentó llamar a Carmen, pero el sonido que salió de su garganta no era su voz. Era un gemido ronco, un balbuceo sin forma. Se tocó los labios con los dedos, confundido, asustado. Intentó de nuevo, Carmen. Pero solo salió aire. Desde la cocina, Carmen escuchó el ruido y frunció el ceño. «¿Julián?», gritó. Silencio. Dejó la taza de café sobre la mesa y caminó hacia la habitación. Lo encontró sentado en el borde de la cama, el rostro desencajado, los ojos llenos de pánico. Él levantó la mano señalando su boca, intentando explicar algo que ya no podía decir. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Julián, ¿qué pasa? ¿Qué te duele?». Él negó con la cabeza, desesperado, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Intentó hablar otra vez, moviendo los labios con fuerza, pero las palabras no llegaron. Solo ese sonido horrible, roto, que no pertenecía a ningún idioma. Ella corrió a buscar el teléfono, las manos temblando tanto que casi lo dejó caer. Marcó el número de emergencias con dedos torpes, la voz quebrada al explicar lo que estaba pasando. «Mi esposo. No puede hablar. No sé qué tiene. Por favor, vengan rápido». La ambulancia llegó en 20 minutos que se sintieron como horas. Para entonces, toda la familia estaba ahí. La hija mayor llorando en el pasillo, el hijo menor caminando en círculos con las manos en la cabeza, los nietos mirando desde la puerta con los ojos enormes de miedo. Don Julián permanecía en la cama, inmóvil, la mirada perdida en el techo, respirando con dificultad. Carmen le sostenía la mano, apretándola con fuerza, susurrándole cosas que él ya no podía entender. En el hospital, todo fue ruido y movimiento. Camillas rodando por pasillos blancos, voces dando órdenes, máquinas pitando sin parar. Llevaron a don Julián a una sala de emergencias, le conectaron cables al pecho, le pusieron una máscara de oxígeno. Carmen intentó seguirlo, pero una enfermera la detuvo. «Espere afuera, señora. Déjenos trabajar». La puerta se cerró con un clic suave pero definitivo. La familia se acomodó en la sala de espera, todos apretados en sillas de plástico duro, mirando el reloj que avanzaba con lentitud insoportable. Nadie hablaba. El silencio era denso, cargado de culpa y miedo. La hija mayor tenía el rostro escondido entre las manos, los hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. El hijo menor miraba al suelo, la mandíbula apretada, los puños cerrados sobre las rodillas. 2 horas después, un médico salió de la sala de emergencias. Era joven, con ojeras profundas y un cansancio que se notaba en cada movimiento. ¿Familia de Julián Mendoza? Carmen se puso de pie de un salto, el corazón latiendo tan fuerte que casi le dolía. «Soy su esposa». El médico asintió. Revisó la tableta que llevaba en las manos. «Su esposo tuvo un accidente cerebrovascular. Un derrame. El lado izquierdo del cerebro fue afectado. Por eso perdió el habla y tiene parálisis parcial en el lado derecho del cuerpo». Las palabras cayeron sobre Carmen como piedras. Derrame. Parálisis. Perdió el habla. Cada una era un golpe que la dejaba sin aire. ¿Va a estar bien? El médico dudó, solo un segundo, pero fue suficiente. «Estamos haciendo todo lo posible. Los próximos días son críticos. Necesitamos hacerle más estudios, ver el alcance del daño». Hizo una pausa, mirándola con una mezcla de compasión y profesionalismo. «¿Cuánto tiempo llevaba con síntomas?». Carmen parpadeó confundida. «¿Síntomas?».
El médico asintió. Dolor, fatiga extrema, dificultad para moverse. Este tipo de eventos no aparecen de la nada. Siempre hay señales previas. Ella abrió la boca para responder, pero no salió nada. Su mente se llenó de imágenes. Julián quejándose del dolor, Julián sentado solo en la cocina, Julián pidiendo ayuda con la mirada. Todas las veces que ella había dicho, ¿es la edad? ¿Estás dramatizando? Luego hablamos. La culpa llegó como una ola, brutal y despiadada. Carmen sintió que las piernas se le doblaban. La hija mayor la sostuvo antes de que cayera, ambas aferrándose la una a la otra, llorando sin control. El médico esperó unos segundos, luego continuó. Vamos a ingresarlo en cuidados intensivos. Pueden verlo en unas horas, pero solo uno a la vez y por poco tiempo. Cuando finalmente dejaron pasar a Carmen, casi no reconoció al hombre en la cama. Don Julián estaba conectado a una docena de máquinas, tubos saliendo de su nariz y sus brazos, el rostro pálido como la cera. Respiraba con ayuda de un ventilador, el pecho subiendo y bajando en un ritmo mecánico que no parecía suyo. Carmen se acercó despacio, tomó su mano. Estaba fría. ¡Tan fría! Julián, susurró, la voz rota. Perdóname. Perdóname por no escuchar. Él no respondió. No podía. Pero algo en sus ojos, una tristeza profunda, antigua, le dijo que la había escuchado, y que tal vez, después de tanto tiempo, ya era demasiado tarde. Esa noche, mientras Carmen revisaba el bolso de Julián, encontró algo que la dejó helada. Un sobre lleno de recetas médicas sin usar, fechadas de los últimos 3 meses. Órdenes de exámenes, citas que nunca había atendido, notas de un doctor que decía urgente en letras rojas. Había intentado decirles, una y otra vez, pero nadie había escuchado. Y ahora, mientras las máquinas mantenían vivo a su esposo, Carmen entendió con una claridad dolorosa que el abandono no siempre llega con gritos. A veces, llega en silencio, envuelto en rutinas y excusas, en televisores a todo volumen y puertas que se cierran sin mirar atrás. Don Julián pasó 3 semanas en cuidados intensivos. Fueron días interminables, llenos de máquinas que pitaban, enfermeras que entraban y salían con jeringas en las manos, médicos que hablaban en voz baja usando palabras que la familia no entendía del todo. Carmen casi no se movió de su lado. Dormía en una silla de plástico al lado de la cama, comía poco, lloraba cuando creía que nadie la veía. Los primeros días fueron los más difíciles. Don Julián no respondía, no despertaba. Los médicos explicaron que el cerebro necesitaba tiempo para sanar, que el daño había sido severo pero no irreversible. Hay esperanza, dijeron pero sin mirar a los ojos. Esa palabra, esperanza, sonaba frágil, como algo que podía romperse con solo pronunciarla demasiado fuerte. Poco a poco, don Julián comenzó a regresar. Primero fueron los ojos, que se abrían de vez en cuando, mirando sin enfocar. Luego fue la mano derecha, que se movía apenas unos centímetros cuando alguien hablaba cerca. Y finalmente, una mañana, cuando Carmen le susurró, «Buenos días», él respondió con un sonido. No era una palabra, solo un gemido largo y grave, pero era suyo, y fue suficiente para que ella llorara de alivio. La recuperación fue lenta, dolorosa, frustrante. Don Julián tuvo que aprender de nuevo cosas que antes hacían sin pensar. Tragar, mover los dedos, sostener un vaso. El lado derecho de su cuerpo seguía débil, casi inútil. Los terapeutas lo visitaban todos los días, ayudándolo a estirar los músculos, a intentar pronunciar sonidos básicos. «Ah», decía la terapeuta, exagerando el movimiento de la boca. «Ah», intentaba él, con los ojos llenos de lágrimas de frustración. Pero lo peor no era el cuerpo. Era la culpa. La familia entera cargaba con ella, pesada como una piedra en el pecho. La hija mayor no podía dormir sin recordar todas las veces que había ignorado las quejas de su padre. El hijo menor llamaba todos los días desde la ciudad, la voz temblorosa, disculpándose una y otra vez. Los nietos dejaron de jugar en el patio. Ahora pasaban las tardes sentados junto a la cama de su abuelo, hablándole de cosas sin importancia, intentando llenar el silencio que habían creado. Una tarde, mientras Carmen limpiaba los cajones de la mesita de noche para llevarle a Julián algunas cosas al hospital, encontró algo que la hizo detenerse.
Una carta. Estaba escrita con la letra temblorosa de su esposo, fechada 2 semanas antes del derrame. Comenzaba con «Querida familia» y continuaba con palabras sencillas pero desgarradoras. Siento que ya no me ven. Siento que estoy desapareciendo. Quisiera que supieran cuánto duele estar solo en una casa llena de gente. Carmen leyó la carta 3 veces, cada palabra clavándose más profundo. Luego la guardó en su bolso y no se la mostró a nadie. No porque quisiera esconderla, sino porque sabía que todos ya la llevaban escrita en algún lugar dentro de ellos. Con el tiempo, don Julián mejoró. No volvió a ser el mismo. Nunca lo sería. Pero aprendió a vivir con su nuevo cuerpo, con su nueva voz. Logró decir palabras cortas. Sí, no, gracias, te quiero. La familia aprendió a escuchar de otra manera, a prestar atención no solo a lo que decía, sino a lo que no decía, a lo que sus ojos comunicaban cuando la boca no podía. Cuando finalmente le dieron el alta, la casa estaba distinta. Carmen había quitado el televisor de la sala y lo había reemplazado con una mesa grande donde ahora comían juntos todas las noches. La hija mayor había reducido su horario de trabajo para pasar más tiempo en casa. El hijo menor se había mudado de regreso, al menos temporalmente, para ayudar. Los nietos habían aprendido a jugar en silencio cuando el abuelo dormía y a sentarse a su lado cuando despertaba. Don Julián pasaba las tardes en la silla del patio, mirando el jardín que antes cuidaba con tanto esmero. Ya no podía barrer, pero podía estar ahí, respirando el aire fresco, sintiendo el sol en el rostro. Carmen se sentaba a su lado, sin hablar, solo estando presente. A veces él levantaba la mano izquierda, la que todavía funcionaba, y ella la tomaba, entrelazando los dedos. Una mañana, mientras desayunaban en silencio, don Julián levantó la vista hacia Carmen y dijo, con enorme esfuerzo, una palabra, perdón. Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libres por sus mejillas. No, Julián, perdóname tú a mí. Él sonrió apenas, una sonrisa torcida pero real, y apretó su mano. Meses después, la familia organizó una cena para celebrar el cumpleaños de don Julián. Todos estaban ahí, riendo, contando historias, comiendo demasiado. En un momento, la hija mayor levantó su copa y propuso un brindis. Por papá, por estar aquí, por enseñarnos a escuchar. Todos levantaron sus vasos. Don Julián, sentado en la cabecera de la mesa, miraba a su alrededor con los ojos brillantes. No podía hablar mucho, pero no importaba. Por primera vez en mucho tiempo no necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente. Esa noche, antes de dormir, Carmen le leyó en voz alta la carta que había encontrado meses atrás. Julián la escuchó en silencio, las lágrimas rodando lentas por su rostro. Cuando ella terminó, él tomó su mano y la llevó a su pecho, justo sobre el corazón. «Aquí», susurró la palabra apenas audible. «Aquí te tengo». Y ella supo, con una certeza que dolía y sanaba al mismo tiempo, que habían aprendido la lección más difícil, que amar no es solo estar presente, es escuchar, es ver, es responder antes de que sea demasiado tarde, porque el abandono no siempre grita, a veces susurra, a veces llega envuelto en rutinas, en prisas, en televisores encendidos que tapan voces importantes, y a veces, cuando finalmente lo reconocemos, la única forma de repararlo es prometiendo que nunca más dejaremos que el ruido del mundo apague la voz de quienes más amamos. Tal vez alguien que conoces esté viviendo esto ahora. Tal vez sea momento de apagar el ruido y escuchar de verdad.